Tema 3. El proceso de hominización. Con proceso de hominización nos referimos al proceso de cambios anatómicos que terminó diferenciando al hombre actual del resto de primates hominoides. No estamos afirmando, como se creía anteriormente, que el hombre procede del mono. El mono, al igual que el hombre, proceden ambos de diferentes linajes que en algún punto de la historia se están acercando al mismo primate hominoide. Es decir, que hubo un momento en el que la familia del que daría origen al mono y la familia del que daría origen al ser humano se separó para generar dos linajes completamente distintos. Es decir, gozan de un solo antepasado, así como todos los demás seres, todos los felinos tienen un antepasado común, todos los caninos tienen un antepasado común, ¿verdad? El ser humano, siendo un primate, pues también tiene un antepasado primate hominoide común. Y en este caso, pues hablamos de grandes cantidades de linaje para cada una de las especies parecidas al hombre. Por lo cual, el ser humano es de una rama llamada la rama de los homínidos, y los gorilas, chimpancés, orangutanes y gibones pertenecen a la rama de los antropomorfos, y ambas familias, antropomorfos y homínidos, pertenecen a una sola categoría llamada hominoide. Por encima de los hominoides está la categoría de los catarrinos, y por encima de los catarrinos y los platirrinos están los antropoides. Estas son las clasificaciones que la ciencia ha hecho de los distintos seres que, al parecer, aunque son de linajes muy distintos, tienen similitudes, y esto da la huella, el vestigio histórico, ¿verdad? Además genético, que provenimos de un solo pariente común, al cual llamamos los prosimios modernos. Hablando de los prosimios, pues en promedio, la mayoría de prosimios procrean entre 4.5 hasta 9 meses, por lo cual estamos hasta semejantes en cuanto a la cantidad de tiempo para la gestación dentro de la misma especie. Obviamente el ser humano es una etapa mucho más nueva, aparece en la era del Cenozoico, en la última era del Cenozoico, ¿verdad? Aparece en la época después de la era cuaternaria, ¿verdad? En plena era cuaternaria aparecen los primeros prosimios, y al finalizar la era cuaternaria aparece el hombre moderno, ya que mencionaremos más adelante. Cada vez que se descubre una osamenta, un cráneo, un fragmento de el esqueleto, se clasifica y además se le nombra, si está relacionado con la historia del hombre, se le nombra con el nombre o del lugar, la región o país, e incluso del investigador. Por ejemplo, en la isla de las Flores, en Indonesia, se encontró un pequeño fragmento frontal de la nariz, la cóncava de los ojos, que es la parte café que ustedes pueden ver ahí, en el cráneo, que está a la par del cráneo actual, y a este cráneo humanoide, ¿verdad? Se le terminó llamando Floresiensis, o el lomo de la isla de las Flores. Así, a cada uno de los osamentas que se van encontrando se le va dando un nombre. Las estaturas de los diferentes prosimios hominoides y antropoides que han ido apareciendo rondan alrededor de 1.5, 1 metro hasta 1.8 metros. En cuanto al promedio de los diferentes, según lo que se puede estudiar a partir de los cráneos, columna vertebral, ¿verdad? Extremidades, que se cataloga dentro de los hallazgos arqueológicos que se realizan. La paleontología es la ciencia de la historia que se encarga de clasificar estas osamentas. Por ejemplo, en la isla de las Flores, la Homo floresiensis tenía una estatura aproximadamente de 1 metro, ¿verdad? En comparación a la mujer moderna, pues sería prácticamente casi a la mitad del cuerpo de la mujer. Y como pueden ver en los cráneos de este esquema, este dibujo, pues no se encuentra siempre la totalidad de los cráneos. Con mucha suerte se encuentran completos y bien protegidos.
Sin embargo, la mayoría de cráneos se han tenido que ensamblar con la ciencia forense para poder restaurar el resto del cráneo, para poder tener la idea de lo que realmente era el cráneo completo. Así que es una gran labor científica la que hay que hacer. Este es el árbol, por así decirlo, de la familia de los primeros Homo, de los que darán origen al ser humano, ¿verdad? Que está obviamente dentro de los homínidos. Los primeros homínidos que van a ir apareciendo se encuentran con datificación de carbono 14 de 7 millones de años atrás. Por ejemplo, el Homo Toumai, 7 millones de años atrás. El hombre milenio, 6 millones de años atrás. Y así cada uno de ellos toma un diferente nombre y se le va calculando con el método carbono 14 o método de radiación, se le calcula la cantidad de antigüedad. Dependiendo de la capacidad craneal que tenía el homínido, también es interesante ver cómo la cultura también iba perfeccionándose. Entre mayor capacidad en centímetros cúbicos tenía el cráneo, mayor evolución cultural tenía el ser humano. La variedad de poblaciones que los homínidos han podido pues distribuirse está obviamente diseminado, pero parten de un punto común, que es la parte central de África. Luego se van a ir a vivir en gran medida en la zona central del Asia Menor, por lo cual todos los homínidos, se calcula, provienen de la zona del Asia Menor. Los primeros australopitecinos vienen del sur de África, ¿verdad? Van subiendo, y los primeros homínidos que darán origen ya a la cultura y a la generación de lo que llamaríamos los seres humanos, pues ya se van a ubicar entre el norte de África y el Asia Menor. Específicamente, se calcula que las primeras grandes civilizaciones aparecieron aproximadamente quizá entre 15.000 a 6.000 años antes de Cristo. De hecho, la primera gran civilización de la historia que se menciona es del año 6.000 al año 4.000, que es la famosa cultura situada en el punto central del choque de estas dos flechas, color verde y color celeste, que ustedes ven en el mapa. En el mero centro del choque de estas dos flechas se encuentra la zona del creciente fértil, y ahí es donde aparecieron las primeras grandes civilizaciones que fueron conocidas como la zona de la Mesopotamia o la cultura sumeria. De la cultura sumeria entonces en adelante se va a diseminar toda la población de los seres humanos. Van a quedar obviamente siempre en África, algunos descendientes de los homínidos, otros se van a quedar en Asia Menor, algunos se van a ir a la zona norte y van a formar las culturas caucásicas, ¿verdad? Y también vinieron migrando hasta América. Más adelante miraremos las teorías del poblamiento americano. Etapas de la evolución humana. Se considera que hubo 5 etapas. La etapa de los pre-australopitecinos, la de los australopitecinos, la de los primeros Homo, el poblamiento de Eurasia y los nuevos orígenes de África. La famosa obra de Charles Darwin, El origen de las especies, fue puesta completamente en tela de juicio desde el punto de vista de la ciencia y no digamos de la religión, por la tremenda hipótesis que planteaba Darwin, que todos los animales habían tenido pues un proceso de selección natural y de desarrollo evolutivo, razón por la cual, incluyendo al ser humano, tendría que haber tenido también este desarrollo evolutivo, por lo cual vino de un ser primate más inferior al hombre que es actualmente. Esto obviamente para la comunidad científica de aquel entonces se convirtió en un tema irascible, hilarante, y para la iglesia pues en un tema que despertaba obviamente pasiones en el sentido negativo, porque obviamente se oponía a la teoría creacionista que plantea obviamente la Biblia. Sin embargo, Charles Darwin, a pesar de haber sido ridiculizado por diferentes caricaturistas, periodistas, que obviamente hicieron uso de su mismo rostro para representarlo como el supuesto hombre primitivo,
¿verdad? Generaron la famosa noticia de que el hombre se originó del mono. Sin embargo, Darwin no fue lo que dijo. Darwin no habló de un mono, habló de un primate, un prosimio, de un ser inferior al humano, ¿verdad? No estaba diciendo que realmente el mono fuera el antepasado del hombre. Es que hasta es absurdo, porque también el mono tendría que haber pasado por un proceso evolutivo. Por lo cual, aunque compartieran un ser, como dijimos al inicio, en común, ¿verdad? Cada uno tiene su propio linaje. Así que Darwin, después de los hallazgos que veremos a continuación, pues se habrá convertido pues en el, mejor dicho, en el prototipo o paradigma del pensamiento científico, que pone por el camino de la ciencia primero la objetividad antes de que caiga el ser humano en cualquier pasión, ¿verdad? O en cualquier fanatismo, por lo cual es muy prudente abrir un poco la mente a los hallazgos científicos, porque siempre que he tocado este tema surgen algunas personas que de fe cristiana, ¿verdad? De fe cristiana le ponen duda a los hallazgos científicos. Quiero decir algo muy importante. Yo también soy cristiano católico, y el hecho de ser cristiano católico y creer en que Dios ha originado el universo no pone en duda en absoluto, ¿verdad?, el hecho de que el hombre también apareciera en un momento histórico y fuera perfeccionándose. Al contrario, afirmar que Dios creó el universo y generó todo el orden establecido, quita a Dios no del camino, sino que lo pone por encima de todo el conocimiento científico. Es decir, que plantea la imagen de un Dios que no tiene necesidad de hacer lo que decía el judío, de tomar al hombre y armarlo como que fuera un alfarero. Aunque la Biblia utilice esos símbolos, no significa que realmente haya sido así, ya que Dios no posee el cuerpo. Por razón por la cual, desde el punto de vista religioso, tengo que decir y tengo que aclarar que lo siguiente son pruebas de la ciencia, que si queremos la pueden poner en duda o pueden simplemente aceptar que son pruebas innegables, ¿verdad? Y ustedes tomarán obviamente esa decisión. Sea como sea, no pretendo forzar a nadie a que crea lo siguiente, solo pretendo presentarlo como parte del contenido de la introducción a esta clase de historia. Ernst Haeckel fue uno de los también precursores que después de la teoría darwiniana eh, generó la idea del hombre primitivo, y él se inventa un nombre, el nombre de Pithecanthropus o Pithecanthropus, que está formado de dos palabras, Pithecu que significa mono, y Anthropus que significa hombre. Así que sería básicamente lo que estaba diciendo en latín es el hombre mono. A partir de este hombre mono hipotético de Ernst Haeckel, es que se comienza a pues a tergiversar bastante la teoría de Darwin. Sin embargo, hay que decir que las representaciones que originaría el Homo hipotético de Ernst Haeckel pues se acerca en gran medida a la imagen de los cráneos que después serán restaurados y con ciencia forense serán obviamente pues básicamente restaurados hasta con la piel y con el cabello, ¿verdad? Con la forma de los ojos, porque la ciencia forense tiene esa habilidad, la habilidad de tomar un cráneo, por ejemplo, para estudiar el caso de un asesinato y restaurar un cráneo hasta darle más o menos la semejanza, la apariencia que pudo haber tenido la persona a la cual pertenecía ese cráneo. Lo mismo hace obviamente con todo cráneo encontrado por la paleontología. Después, Eugene Dubois también hablará de el hombre de Java, ¿verdad? Un hombre también que será una de las primeras pruebas que darán peso al Homo hipotético de Ernst Haeckel. El Pithecanthropus ha tenido diferentes representaciones, ¿verdad? Obviamente es un Homo hipotético, no ha existido, simple y sencillamente es una idea de cómo pudo haber sido este famoso hombre mono. Ahora sí, veamos los rostros del proceso de hominización. El Australopithecus. Este sí ya es un hallazgo paleontológico de un cráneo que está ratificado desde hace 3.9 millones de años
a 2 millones de años aproximadamente la antigüedad del mismo. Fue encontrado en Tanzania, en África, y con la restauración pues se pudo deducir que era el cráneo de una hembra a la cual se le ha nombrado Lucy, y que con la restauración ya con cera o con silicón, ¿verdad? Se le ha podido dar toda la apariencia, colocándole los músculos, todo el juego anatómico de lo que debería llevar un cráneo para que fuera realmente lo más fidedigno a lo que podría haber sido el personaje de este cráneo. Aquí hay una restauración un poquito más grande, ¿verdad? De Lucy, ¿verdad? Ya basado obviamente en otra osamenta, también datificada de la misma época, con la cual se puede estimar hasta la altura a partir de las vértebras encontradas, ¿verdad? Y el tamaño de las extremidades. El Homo habilis, llamado así por ser el hombre hábil, el hombre de hace 2.4 millones de años, ¿verdad? El homínido, encontrado también en Tanzania. Vean que el cráneo es todo lo que está en color café, lo de color blanco ya es masilla, que ha intentado restaurar el resto del cráneo para darle ya el cuerpo adecuado. El Homo rudolfensis, el Homo del lago Rudolf, en Turkana, en el lago Turkana en Kenia, África. Este es el cráneo encontrado y esta es la restauración. Hace 2 millones de años aproximadamente, la datificación de carbono 14. El Homo gautengensis, de hace 2 a 1 millón de años aproximadamente, encontrado en la provincia de Gauteng, en Sudáfrica. Como pueden ver también el cráneo apenas son unos cuantos fragmentos que se arman como un rompecabezas. El Homo ergaster o el Homo trabajador, el hombre trabajador, hace 1.9 millones de años encontrado en el lago Turkana, y si el hombre restaurado les parece pues atractivo, ya se imaginan la mujer, ¿verdad? Ambos con barbita, ambos con vellosidad. Todavía en la actualidad hay mujeres que tienen en la genética guardado esto, ¿verdad? Hay mujeres que todavía tienen que estarse depilando constantemente la zona de la barba o la zona del bigote, del bozo, porque les crece demasiado, ¿verdad? Es decir, que tienen que estarse depilando porque si no se mirarían puros hombres. Esta es una imagen de un documental de Nat Geo, ¿verdad? Donde presenta la Odisea del hombre y donde se puede ver una tribu de Homo ergaster pasando por un río. Un documental muy importante que se lo recomendaría, lo pudieran buscar, creo que está en YouTube, ¿verdad? Para que lo puedan ver. El Homo georgicus, el hombre de Georgia, la República de Georgia, ¿verdad? Encontrado en la provincia de Manisi. Este es el cráneo, ¿verdad? Y todavía posee algunos dientes de hace 1.8 millones de años aproximadamente. El Homo erectus, el hombre erguido, ¿verdad? Que se parece en gran medida al hombre de Java, el hombre de Indonesia. Se le llamó así en un momento, después se le terminó llamando Homo erectus, ¿verdad? El cráneo está prácticamente petrificado. Aquí hay varias representaciones del Homo erectus. Importante el Homo erectus porque obviamente es el hombre erguido, el primer hombre que dejó de andar posicionado sobre sus manos para poder caminar, y que obviamente su columna vertebral se pudo adaptar ya para poder andar casi totalmente erguido y para poder correr a mayor velocidad, ¿verdad? Se supone que la manera en que el hombre fue adquiriendo esta posibilidad de cambiar la postura que tienen, por ejemplo, los orangutanes o los chimpancés a la postura que tenemos hoy en día es por adaptación, porque obviamente el ser humano tuvo necesidad de correr grandes distancias, huir de grandes depredadores, escalar árboles para obtener frutos, y todo esto le fue perfeccionando o mejorando la condición de su columna vertebral. El Homo antecesor o el Homo explorador, ahí se puede ver la restauración del cráneo, hace 772.000 años atrás aproximadamente, encontrado en Burgos, España, en la Sierra de Atapuerca. Aquí se puede ver en el Museo de España una tribu de Homo antecesor comiendo carne cruda. El Homo sepranensis o el Homo antecesor, ¿verdad? El hombre antepasado o anterior
viene de la provincia de Ceprano, ¿verdad? En Frosinone, Italia. Y este es un fragmento bastante pequeño, ¿verdad? Solamente de la cóncava de los ojos y parte del cráneo superior. El Homo heidelbergensis hace 600.000 años atrás. Esta es la restauración del busto de este cráneo, llamado así por la zona de Heidelberg en Alemania. El rhodesiensis también es un tipo de Homo heidelbergensis, ¿verdad? Por lo cual en un momento se le llamó rhodesiensis por Rhodesia. En Rhodesia, África, pues se han encontrado no solamente este cráneo anterior, sino también ese otro cráneo, ¿verdad? Y ya datificado más o menos 600.000 años atrás. El Homo elmei, este cráneo fue encontrado, ¿verdad?, en Florisbad, Sudáfrica, y la datificación es 250.000 años atrás. El Homo neanderthalensis, encontrado en el valle de Neander, en el río Neandertal, ¿verdad?, de Alemania, y todavía obviamente se ha encontrado y está casi petrificado. Se le ha colocado masía en la parte interior para evitar que se siga perdiendo o resquebrajando. Hace 230.000 años atrás aproximadamente, y los últimos neanderthalensis hace 40.000 años atrás, bastante cerca de las primeras grandes civilizaciones. El Homo floresiensis hace 50.000 años atrás, en la isla de las Flores, en Indonesia. El Homo sapiens, encontrado por Carl von Linné en Suecia, nacido en Suecia, y fue encontrado el cráneo en Marruecos hace 315.000 años atrás, hasta 40.000 años atrás más o menos, la época en la que se encuentra. Convivió este Homo sapiens con el Homo cromañón, que también existió entre los años 230.000 al año 35.000. Así que estos dos linajes de la hominización, ¿verdad?, tuvieron un momento de encuentro también en la historia, es decir, fueron simultáneos. El cromañón es un antepasado del Homo sapiens, ¿verdad?, y va a desaparecer hasta hace 40.000 años atrás, y es el hombre de Europa. Esta es más o menos la proporción de estaturas de el Homo habilis, el sapiens, el floresiensis, el erectus, el pithecanthropus erectus, ¿verdad?, el neandertal y el cromañón. Hay que recordar que el pithecanthropus erectus, ¿verdad?, ya es el Homo erectus, no es el mismo pithecanthropus de Ernst Haeckel. Así que estos son los rostros del proceso de hominización. Nos guste o no, existen estos cráneos, son pruebas científicas de la existencia de un antepasado humano, porque tienen los mismos pares de cromosomas. No es un cráneo de ningún chimpancé, de ningún orangután, ¿verdad?, sino que son cráneos de seres semejantes en genética y en formato de cráneo al ser humano. Características del hombre primitivo. Vamos a ver las características tanto físicas como características también culturales. Y estas características culturales las veremos repartidas en las etapas de la prehistoria. Características físicas. Los hombres o los primeros homínidos eran de baja estatura, su cuerpo era musculoso, adaptado al ambiente, sus pómulos eran salientes, como podemos ver en la mayoría de los cráneos, el pelo era áspero y largo, su frente estrecha y achatada hacia atrás, tenía fuertes mandíbulas, está obviamente habilitado para comer carne, cejas grandes y prominentes por el formato del cráneo, y tenían una forma encorvada de caminar hasta que aparece el Homo erectus.